Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les he dicho que estos videos son para esas personas que están empezando, ¿verdad? Y les estuve en el último verso, en el último enseñanza, les estuve diciendo lo que nosotros, qué pasa cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿verdad? Ya Jesucristo entra en nuestro corazón y en el último video les estuve diciendo que nos convertimos en hijos de Dios porque Dios nos adopta como sus hijos. Ahora, otra cosa que somos, que sucede en nosotros cuando nos convertimos al Señor, es que nacemos de nuevo, nos convertimos en una nueva criatura. Ahora, esto los quiero enseñar lo más simple o sencillo para que ustedes lo puedan entender. Presten atención porque si es un poquito, le pido al Espíritu Santo de Dios que quite el velo de nuestros ojos y de nuestra mente y que nosotros podamos entender, porque es algo muy espiritual que solamente lo podemos entender por medio del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Jesucristo en Juan capítulo 3 estuvo en una conversación con un hombre llamado Nicodemo, que era un fariseo dirigente de los judíos, y Jesucristo le decía que era necesario que naciéramos de nuevo. Y este hombre le preguntó, ¿cómo va a ser eso posible? Si puede el hombre volver al vientre de la madre y volver a nacer, porque pues es algo difícil de entender, ¿verdad? Y Jesucristo le dijo, el que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cómo es eso que nosotros podemos nacer de nuevo? Para eso tendríamos que ir hacia el comienzo de la historia del hombre, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dios los creó a semejanza de Dios. El hombre fue hecho a la semejanza a la misma semejanza de Dios. Ahora, es como si pudiéramos ver a Dios, al hombre, es como si estuviésemos viendo a Dios, porque es hecho la misma semejanza, ¿verdad? Eso no lo vemos. Cuando nosotros vemos a un hombre, lo que menos se parece es a Dios, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si la Biblia dice que el hombre fue hecho conforme a la semejanza de Dios. Yo busqué aquí la palabra, lo que significa la palabra genética, porque algo sucedió en el Edén, algo que pasó que hizo que ya el hombre ya dejara de ser semejante a Dios, ¿verdad? Entonces busqué en el diccionario lo que significa la palabra genética. Es la rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para transferir
un carácter a la descendencia. El gen contiene codificada las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Una vez que Adán pecó, heredamos, ¿verdad?, los genes de Adán, el ADN de Adán, ¿verdad? Y la codificación de toda la información genética del pecado, ¿verdad? Llegamos a ser de un ser conforme a la imagen de Dios, ¿verdad? Venimos a ser cambiado, transformado. Hubo un cambio en nosotros. Transmutar lo que nos pasó en el cambio, ¿verdad? Quiere decir transmutar, quiere decir convertir una cosa en otra, convertir, transformar, mudar, cambiar. Cambió nuestra genética, cambió la información que teníamos de lo que éramos para convertirnos en alguien más, porque heredamos la genética, la información, los genes, el ADN de Adán en nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando Jesucristo entra en nuestra vida, entonces nosotros ahora podemos heredar el ADN de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a buscar aquí en Romanos 7, del 15 al 24. Dice el apóstol: no entiendo lo que me pasa. No entiendo lo que me pasa. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Hay dos leyes. Él se encuentra ahora con dos ADN, con dos genéticas diferentes. La que heredó de Adán y la que ahora, nacido de nuevo en el Espíritu, hereda de Jesucristo. Entonces, pero en caso ya no soy yo quien lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, el nuevo ser, la nueva persona, la nueva criatura que ha nacido, quiere hacer lo bueno. Yo no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mí me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley. Él se da cuenta que dentro de él hay dos leyes, dos ADN, dos genes diferentes viviendo dentro de él. Y otra ley, que es la ley del pecado.
Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un hombre, un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Verdad? Eso es lo que nos sucede a nosotros cuando nos convertimos al Señor. Queremos actuar según nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Conforme a nuestro, porque era nuestro deseo. Si nos aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y lo invitamos a que viva en nuestro corazón, es porque en verdad deseamos ser cristianos, deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios, deseamos la vida, vivir como Cristo. Pero, ¿qué pasa? Que nos encontramos que todavía hay dentro de nosotros el viejo hombre que heredamos de Adán. ¿Verdad? En Efesios capítulo 4, versículos 22 y 24 dice: ¿a qué dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir al nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad? Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Nos está corroborando en la palabra de Dios un versículo con otro versículo, ¿verdad? En Romanos 5:19 dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por el pecado, por la desobediencia, porque desobedeció Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Pero ahora por la obediencia de uno, que es Jesucristo, ahora nosotros somos constituidos justos, ¿verdad? Porque ahora, como Cristo vive dentro de nosotros, cuando el Padre nos mira a Cristo dentro de nosotros y nos mira como personas justas, aunque el pecado aún mora en nosotros, el ADN mora en nosotros, pero debemos de quedarnos así. Pues no es culpa mía, podemos poner como excusa, ¿verdad? Pero aquí dice en Romanos 12, del 1 a 2, dice: así que, hermano, os ruego, nos están rogando, por las misericordias de Dios, por algo muy grande, nos está rogando por las misericordias de Dios. Cuando uno dice, mira, te lo pido por lo que tú más quieras, cuando uno pide un favor, ¿verdad? Cuando uno está rogando, suplicando por algo, mira, yo te lo pido por amor a tu Dios, por amor a tus hijos, por amor a tu madre. Aquí dice: te ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Los sacrificios se presentan muertos, ¿verdad? Porque cuando un animal es sacrificado, es matado, es muerto, ¿verdad? Y se presenta un sacrificio, ya está muerto, ¿verdad? Yo voy a hacer un sacrificio, se hacía antes, que se sacrificaban algún cordero, algún animal, se crucificaba, se mataba, ¿verdad? Y entonces ese animal muerto se le presentaba a Dios como un sacrificio, ¿verdad? Pero aquí nos piden que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, muertos en vida. Estamos vivos, pero que nuestro viejo hombre esté muerto, sacrificando diariamente, ¿verdad? A nuestro viejo hombre.
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento ha sido renovado, ¿verdad? Ha sido transformado para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Antes no teníamos esperanza de poder luchar, teníamos que ser pecadores y pecadores, nos teníamos que nacer y morir y estar haciendo constantemente lo malo y lo desagradable delante de Dios. Pero ahora tenemos una esperanza, porque ahora Cristo vive en nosotros y ahora hay esa lucha, ¿verdad? Esa lucha contra nuestro propio yo, contra nuestro viejo hombre, que es el que más nos separa de la voluntad de Dios. Eso es un constante. Nosotros decimos cuándo nos libraremos, ¿verdad? Como dijo el apóstol, ¿cuándo me libraré yo de este viejo hombre? Porque es el deseo de cada uno de nosotros cuando somos cristianos sinceros, verdaderos, que queremos presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Entonces, cuando nos convertimos a Dios, nace un nuevo ser en nosotros, ¿verdad? Hay un nuevo ser, pero queda todavía en nosotros viviendo el viejo hombre, y hay esa lucha constante. Es momento de reflexionar sobre qué área de mi vida aún no he crucificado, sobre qué área de mi vida me sigo viviendo según el viejo hombre, no solo para detectarla, no solamente detectamos qué área de nuestra vida sigue viviendo el viejo hombre, sino para hacer algo para cambiar, ya que está en juego mi eternidad. Que podamos decir, como el apóstol ya pudo algún día, ese apóstol que dijo que lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino que termino haciendo lo malo, que es lo que no quiero hacer. Ese apóstol llegó a decir, no vivo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿verdad? Esa es nuestra meta, de verdad, de que cada día nos vamos crucificando. Jesucristo dijo, el que quiere seguirme, como les dije en la clase anterior, que teníamos que sacar cuenta de lo que cuesta seguir a Jesucristo antes de comenzar, que sacar cuenta, todo esto tengo que hacer, ¿seré capaz de hacerlo? Es bien difícil, pero vale la pena, como les dije la vez anterior, vale la pena, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ahora nacer de nuevo, somos una nueva criatura, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Ahora pertenecemos a la familia de Dios, somos una nueva criatura, y como esa nueva criatura tenemos que estar sacrificándonos diariamente, tomar nuestra propia cruz y seguir a Jesucristo, crucificándonos a nosotros, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo,
¿verdad? Con raciocinio, con conocimiento de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Para poder llegar a la estatura de Jesucristo y de que cuando ya nos miremos en el espejo espiritual, no miremos más el rostro mío, sino mirar el rostro de Jesús, de no mirar las acciones mías, sino que ya ahora actúo conforme a la actuación de Jesucristo, ¿verdad? Que ya no amo como amo yo, con un amor con condiciones, sino que amo como ama Dios, con un amor incondicional, ¿verdad? Que ahora yo no perdono como perdono yo como ser humano, sino que ahora puedo perdonar como perdona Dios. Que pueda notarse en mi rostro, en mi forma de hablar, que salga hasta por mis poros. Ese es el continuo súplicas que yo le hago siempre a Dios, que quisiera parecerme yo tanto a Él, que pueda yo decir, ya no soy yo más, ya Diana Lazo no existe, sino que es Cristo, completamente Cristo viviendo dentro de mí. Y es algo que sí lo podemos hacer con ayuda de Dios, porque Dios no nos está mandando a hacer esto solo, porque Él sabe que es una tarea difícil. Por eso Él dijo, saquen cuenta, porque Él sabe que es difícil y sabe que no muchos. Jesucristo nos dijo, solamente hay dos caminos. Uno que es ancho y espacioso, es fácil de seguir, ¿verdad? Es divertido, es siendo yo, lo que yo quiera, lo que a mí me da la gana, no me importa la opinión ni de Dios, ni la opinión de nadie, sino ser feliz y vivir mi vida. Como decía este cantante, vivir la vida loca. Pero hay otro camino muy estrecho que son muy pocos. ¿Por qué son muy pocos? Porque es muy estrecho, muy difícil de caminar por ese camino. Pero el final de ese camino es el que nos lleva a la vida eterna con Jesucristo. Y el otro camino, ancho y espacioso, a la final nos lleva a la perdición. Y la vida es tan corta comparada con la eternidad que vale la pena, hermanos, vale la pena que luchemos. Y además tenemos esa gran oportunidad de que sí podemos luchar con nuestro propio yo, con nuestro propio hombre viejo, ¿verdad? Destruyendo todas nuestras ese ADN que heredamos de Adán, que ya desaparezca por completo de nosotros, que ya esa herencia que nos dejó ya no se encuentre, sino que todo nuestro ADN, toda nuestra genética venga solamente de nuestro Señor Jesucristo. Esto no los quiero asustar, ¿verdad? Pero les estoy diciendo la verdad, porque Jesucristo desde el principio dijo la verdad, para que nosotros estemos conscientes de lo que es ser cristiano desde un principio, ¿verdad? Y no los quiero asustar, les estoy explicando de la manera más que sea más fácil para ustedes entenderlo, ¿verdad? Lo que pasó cuando Adán pecó, que a pesar de que Dios nos había hecho a su imagen, algo sucedió en el Edén, ¿verdad? Por Satanás, que quería robarnos la identidad, no quería que fuéramos semejante a Dios, ¿verdad? Entonces entró el pecado y allí hubo ahora que estamos escuchando tanto de que va a haber que la ciencia, que los científicos, que tengamos cuidado constantemente, porque lo que quieren es transmutar nuestra genética, nuestro ADN y transformarnos, que se en otros seres,
que nos quieren hacer algunos cambios. Ese cambio, eso es posible. En ese cambio ya pasó en el Edén, cuando nuestra genética fue transmutada, ¿verdad? Hubo una transmutación en nuestra genética y se convirtió en una cosa diferente, una cosa distinta, ¿verdad? Y entonces ya dejamos de ser semejante a Dios, ¿verdad? Y comenzó en herencia las características, ¿verdad? Que han sido la información del pecado, no solamente de la desobediencia de Adán, sino que también de todo de lo que le había dado Satanás, ¿verdad? Todo eso se lo dio Satanás a Adán, y todo eso Adán nos los pasó a nosotros, ¿verdad? Y como así hay aquí dice que porque así como la desobediencia de un hombre entró en nosotros, ¿verdad? Por Adán, que él fue injusto, por un justo, ¿verdad? Entró en nosotros que podemos heredar ahora, que tener en nuestro ADN la genética, los genes de Jesucristo, ¿verdad? Y poder llegar a ser como Él. Bueno, hermanos, espero que esto lo hayan asimilado, que el Espíritu Santo les ayude a asimilar lo que significa el nacer de nuevo, el convertirnos en una nueva criatura que es nacida en el Espíritu, ¿verdad? Ya les seguiremos diciendo qué más qué otras cosas hemos adquirido y qué otros cambios hemos tenido después de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones. Que el Señor me los bendiga. Chao.